Antes de profundizar con respecto a lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en hoy es octava jornada de protestas en Ecuador, durante estos 8 días, vamos a hacer un breve repaso de lo que sucedió el día de ayer en Colombia. Yo sí les quiero pedir, y me voy a tomar unos minutitos para comentar lo que ha sucedido en Colombia, porque es un momento supremamente especial, dada la importancia que tiene el vecino país en la región, su influencia, y por los antecedentes históricos, ¿no? Lo que ha pasado el día de ayer, lo que ha sucedido el día de ayer en Colombia, es un momento realmente, como les decía, especial, histórico, porque es la primera vez que un candidato que representa a la izquierda, al socialismo, al progresismo, como ustedes quieran llamarlo, accede al poder por las vías democráticas, como debe ser, ¿no? Como debe ser, la vía democrática. El día de ayer el pacto histórico logró precisamente un hecho histórico, y es haber alcanzado la presidencia de la República de Colombia con el binomio Gustavo Petro-Francia Márquez, lo cual es también especial, porque no es solo que una corriente de izquierda gana las elecciones por la vía democrática en Colombia, sino que también va a ser la primera vez que una mujer afrodescendiente, víctima de la exclusión, de la violencia, de la pobreza, luchadora social como Francia Márquez, va a ocupar la segunda magistratura del vecino país, ¿no? Entonces imagínense ustedes, primera vez una mujer vicepresidenta, y que esa mujer además sea negra, sea afrodescendiente y sea además representante de los sectores populares más postergados y más excluidos de su país. Eso es realmente importante, ¿no? E impresionante lo que ha sucedido ayer en Colombia. Fue una contienda electoral que para muchos era de pronóstico reservado. Había quienes no se arriesgaban a dar un pronóstico de lo que iba a suceder el día de ayer en Colombia, y finalmente ocurrió que ganó el candidato del pacto histórico, este binomio Petro-Márquez, ¿no? Se impuso a Rodolfo Hernández, que era un candidato que había contado con el respaldo del uribismo y de los sectores más reaccionarios de la política colombiana. Y es histórico también porque, tal como lo recoge, por ejemplo, portales como BBC Mundo, Petro se impone a Hernández con la mayor cantidad de votos de la historia y será el primer presidente de izquierda del país, lo que les mencionábamos hace un momento. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, se impuso este domingo sobre el independiente Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia con 11.2 millones de votos, la mayor cantidad de votos de la historia. Será el primer presidente de izquierda del país, con el 100% de las mesas ya informadas. Petro tiene un 50.44% de los votos frente al 47.31% que logró Hernández, y quien inmediatamente después reconoció su derrota y aceptó el resultado. Este era el tercer intento de llegar a la presidencia de Gustavo Petro, un economista de 62 años, especializado en medio ambiente. Obvio, en su hoja de vida también está el haber sido guerrillero, militante del M-19 en los años 80, y quien hasta ahora ejerce como senador y quien fuera también alcalde de Bogotá entre los años 2012 y 2015. Su triunfo confirma la transformación de un país que, tras la firma de los acuerdos de paz en el 2016, empezó a expresar otras demandas sociales no atendidas que explotaron con los estallidos de 2019 y 2021. Un país que, tras 50 años de conflicto, ya es capaz de elegir a un ex guerrillero como jefe de Estado. Además, es un presidente que no pertenece a los círculos tradicionales de la política colombiana, de los que siempre ha salido el ocupante de la Casa de Nariño. Lo que pasaba en Colombia era muy parecido a lo que sucedía en México, ¿no? Estos dos países nunca tuvieron una dictadura militar, por ejemplo, y no les hacía falta porque el sistema democrático estaba tan bien diseñado para los intereses de las élites que, fíjense ustedes esto, ¿no? Es
Un presidente que no pertenece a los círculos tradicionales de la política colombiana, de los que siempre había salido el ocupante de la Casa de Nariño. Este detalle es súper importante. Petro supo ganarse, entre otros, al electorado joven, a las mujeres, con una agenda basada en la promoción de la igualdad y de reformas económicas, y poniendo las políticas de medio ambiente en el centro de su programa. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra. Dijo Petro en el discurso de celebración en un enfervorizado estadio en Bogotá, rodeado de su esposa e hijas. El actual presidente Iván Duque llamó también a Petro para felicitarlo. Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente, dijo Duque, presidente saliente. También otros presidentes de la región lo llamaron para felicitarle, uno de ellos Guillermo Lasso. En la primera vuelta, Petro había sido el más votado con 8.5 millones de votos, una cifra histórica para un candidato de izquierda, y este domingo logró otro hito, sumó más de 11.2 millones de voluntades a su favor, la mayor votación de un presidente, favorecida por una participación de casi el 58%, la mayor desde las elecciones de 1998. Este dato también es importante porque, como lo hemos conversado con ustedes en varias ocasiones, hay que recordar que el voto en Colombia es facultativo, es decir, no están obligados los hermanos colombianos a acudir a las urnas, sino que lo hacen de manera voluntaria, ¿no? En el 2018, Petro había perdido ante Duque por 8 millones, con 8 millones de votos por los más de 10 de su rival. Como les decíamos, Gustavo Petro alcanza el 50.44% de votación, mientras Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes de Anticorrupción, alcanza el 47.31%. Un personaje bastante pintoresco, raro, ¿no? Estrafalario, tipo que se declaraba seguidor de Hitler, por ejemplo, y que en los últimos días apareció en una fiesta, en un yate rodeado de mujeres y de supuestos inversionistas que estaban interesados en invertir, valga la redundancia, en Colombia, ¿no? El mandatario electo ha sabido leer el descontento social de una ciudadanía que estalló en protestas y que salió de la pandemia más consciente de la tremenda desigualdad del país, una de las mayores del mundo, y con deseos de cambio tras décadas gobernada por lo que Petro llamó los mismos de siempre. Petro no solo es el primer presidente de izquierda del país, también es el primero fuera del llamado establecimiento o clase política tradicional, y el primero que proviene de la costa. Nació en Ciénega de Oro el 19 de abril de 1960 y de la mano de la primera vicepresidenta afro, Francia Márquez, quiere reflejar el país multicultural que es Colombia. Este será el gobierno de la gente, de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia, festejó Márquez antes de dar paso en su discurso a Gustavo Petro. Varias cosas me llamaron mucho la atención ayer durante los festejos y los discursos de las dos autoridades elegidas en Colombia. Primero, el discurso con un alto nivel de sensibilidad de Francia Márquez, la vicepresidenta colombiana, que hablaba del gobierno del pueblo, el de las manos callosas, de los nadies y las nadies, ¿no? Un discurso absolutamente contundente, con la sensibilidad que tiene una mujer que vino justamente de los sectores más populares del vecino país y que le permite hablar más que desde la elocuencia de una política con trayectoria, le permite hablar y llegar a hablando desde el corazón, ¿no? O sea, yo le escuchaba y eran palabras que seguramente le salían desde lo más profundo de su ser a Francia Márquez, y eso reflejaba una enorme sensibilidad. Un discurso corto, pero muy contundente y muy elocuente. Después del discurso de Petro, que como ustedes vieron se trata de un economista, no solo es guerrillero, como trató de mostrarlo así la revista Semana, que es un pasquín bastante cercano al uribismo, el mismo pasquín que publicó las supuestas vinculaciones que tenía Andrés Arauz con el ELN, esa investigación que quedó en la nada, que no sabemos además en qué iba a terminar ni en qué terminó.
tuvo un desacierto la semana anterior de plantear la disyuntiva en la cual se encontraba Colombia, ¿no? Elegir a un exguerrillero o a un ingeniero, hablando de Hernández, desconociendo la capacidad intelectual y la formación académica que tiene Gustavo Petro. Entonces, después del discurso de Petro, que se tomó no 5 minutos como Francia Márquez, sino 45, hablar hemos solicitado tema por tema sobre las urgencias que tiene ahora mismo Colombia y que va a enfrentar el gobierno del pacto histórico. Colombia, al igual que lo que pasó en Ecuador en el 2021, es un país que está polarizado, es un país que está dividido, y está polarizado precisamente entre quienes manejan un relato absolutamente reaccionario que siguen Álvaro Uribe, que además es uno de los grandes perdedores de la jornada de ayer, aunque vale reconocer que el hombre ayer, inmediatamente dados los resultados, a través de su cuenta de Twitter, felicitó al ganador, a Gustavo Petro, y fue un mensaje bastante sensato. Ahora, yo a Uribe no le pierdo de vista, pero ni un segundo, ¿no? Porque estoy seguro que a partir de hoy en adelante, o perdón, desde el 7 de agosto en adelante, se convertirá en una de las principales amenazas del gobierno de Petro. Pero les decía, precisamente por quienes siguen a personas como y a políticos como Uribe en Colombia, es que una de las principales tareas y misiones que tendrá el gobierno de Gustavo Petro será el de tratar de reunificar un país que está polarizado, que está dividido entre quienes creen en el proceso de paz y quienes todavía consideran que es necesario que exista un conflicto interno. Y esa es la gente que está alrededor de Álvaro Uribe, del Centro Democrático, etcétera, ¿no? Una vez alcanzada la paz, que fue algo que se trabajó creo que con bastante éxito durante el gobierno de Juan Manuel Santos, expresidente que también salió a reconocer el triunfo y a felicitar a Gustavo Petro, tendrá que atender otros problemas que son los que les aquejan a los colombianos, que al igual que a nosotros les golpeó la pandemia y los golpea una crisis económica que venimos arrastrando desde el 2014-2015 en la región y en el mundo entero. Entonces habrá que también ver qué tipo de medidas son las que toma Gustavo Petro para tratar de resolver esos problemas económicos que a la larga terminan afectando también en el ámbito social, ¿no? Tema de empleo, acceso a crédito, que nuevamente los sectores productivos de Colombia vuelvan a generar, ¿no? A trabajar para sí mismos y no trabajar para las grandes empresas o para contentar a quienes han sido los principales y mayores beneficiarios de la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que a quien más ha afectado ha sido a los productores pequeños y medianos productores nacionales en Colombia. Así que creo que hay muchas expectativas, y cierro con esto nada más. Una de las imágenes, yo soy súper gráfico, una de las imágenes que más me conmovió del festejo de ayer fue el abrazo que se dio Gustavo Petro con Antanas Mockus, ¿no? En su momento también candidato a la presidencia, alcalde de Bogotá, senador, y un político que ha sido de los que más ha trabajado para la conciliación del pueblo colombiano, Antanas Mockus. Ayer alguien se lamentaba en redes sociales y yo considero que sí, que fue triste que en su momento no haya sido él también presidente de Colombia, pero el abrazo con Antanas Mockus, el abrazo de la esposa de Petro con Francia Márquez, su beso en la mejilla, el discurso de Petro, el discurso de Francia Márquez, a nosotros como ecuatorianos, en mi caso particular, me ha correspondido en varias ocasiones de estar siguiendo de cerca las elecciones en Colombia, que es un país que además uno lo siente como propio Colombia, ¿no? por la cercanía que tenemos históricamente, pero todo ese contexto que les decía, y por eso me he tomado estos minutos para hablar de aquello, creo que le da esperanzas a Colombia y creo que el futuro de Colombia pinta bastante bien. Ahora, las expectativas sobre Petro, sobre el pacto histórico, sobre Francia Márquez son enormes, ¿no? Son enormes las expectativas que hay y ojalá estén a la altura de este acontecimiento histórico que les plantea el pueblo colombiano, que es encargarles por 4 años la conducción del país y el destino de los hermanos colombianos. En buena hora por Colombia. Ahora sí, vamos con Ecuador, que tan mal estamos que uno tiene que celebrar lo que pasa
en la vereda de enfrente, ¿no? Estamos viendo con emoción y satisfacción el proceso democrático en Colombia y regresemos de vuelta al Ecuador, en donde las cosas indudablemente no están bien. Vamos 8 días de jornada de protestas y este fin de semana ha sido un fin de semana que no ha parado, que ha tenido una vorágine bastante especial y que empezó el viernes, ¿no? Empezó el viernes con un mensaje a la nación del presidente Lasso, con una serie de anuncios y con la puesta en vigencia de un decreto de estado de excepción en 3 provincias, en Pichincha, Cotopaxi y Imbabura, que vamos a dejar de lado la polémica esta de que si se firmó el borrador, no se firmó el borrador. Son cosas que de verdad ni siquiera deberíamos conversarlas ni discutirlas, pero eso pasa en el Ecuador, ¿no? El presidente no sabía que firmaba un borrador, el secretario jurídico no sabía que firmaba un borrador, emitieron el borrador. En ese borrador resulta que pusieron un artículo que restringía la libertad para informar y para informarse, restringía el uso del internet, y se hablaba del uso letal de la fuerza, no del uso progresivo, sino del uso letal de la fuerza, de locos. Pero escuchemos de la boca del propio presidente de la República, Guillermo Lasso, cuál fue el anuncio que hizo el pasado viernes en medio de las protestas y jornadas de movilización que ha vivido el país en los últimos días. ¿Tenemos listo el video del presidente, por favor? Ecuatorianos, anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia. No hay intención de buscar soluciones. Dicen que luchan por el costo de la vida, pero cierran carreteras que provocan escasez, alza de precios y especulación. Dicen que quieren mejorar los servicios de salud, pero impiden el paso de ambulancias, poniendo en riesgo de muerte a nuestros hermanos enfermos. Desde aquí, me comprometo a defender nuestra capital y a defender el país. Esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy. Muy bien, ahí estaban las palabras del presidente de la República, hablando sobre el decreto de un estado de excepción. Hace un llamado al diálogo la noche anterior, el jueves, visiblemente descompuesto el presidente, y un día después lo que hace es decretar un estado de excepción. Yo lo único que se me vino a la cabeza de entrada, porque ya lo hemos vivido esto, lo vivimos hace poco nomás, en octubre del 19, y pasó lo que pasó y fue lo que fue. Era un acto de provocación, con, digamos, manifestantes y ciudadanos que no están conformes con lo que está pasando en el país y que reciben como respuesta, un día después del supuesto llamado al diálogo, un decreto de estado de excepción, acompañado de una serie de medidas que resultan también demagógicas y populistas, como por ejemplo incrementar en $5 el bono de desarrollo humano, como que con $5 se va a resolver los problemas y las necesidades que tienen los ciudadanos más pobres de este país. Finalmente, el llamado al diálogo del día anterior tampoco es que tuvo un fondo y una forma, porque hizo el llamado al diálogo, pero no les dijo: señores de la CONAIE, les invito mañana viernes a partir de las 13 horas, 14 horas, de la hora que sea, vengan, se sienten con nosotros en Carondelet y resolvemos estos problemas. O nosotros les visitamos o buscamos un lugar neutral para poder sentarnos a conversar y resolvemos el lío, ¿no? No, fue un llamado al diálogo bastante superficial, sin fondo ni forma, como les decía. Y finalmente el viernes no pasó nada, no hubo diálogo ni nada, sino que el presidente más bien se reunió con un sector indígena de Cotopaxi, tengo entendido, que fue un evento promovido por el señor Luis Pachala, una organización, la UNORIC, que no está adscrita, me parece, a la CONAIE, y que lo que estaban buscando ellos era que se resuelvan unos problemas de tierras, que lo que quieren es, en la zona de Mejía, poder tener la autorización y la legalización para tierras que son productivas, empezar a urbanizarlas. Pero el presidente se tomó la fotito y se puso una bufanda con diseños
autóctonos y demás, ¿no? Entonces ya sirvió para la foto y para el que probablemente cayó en el engaño de que el presidente sí está predispuesto a conversar con el sector indígena, pero eran, claro, indígenas amigos de Luis Pachala, quienes ya en 2019 se habían reunido con Lenín Moreno tratando de enviar un mensaje parecido. Entonces, finalmente, señales de buena voluntad y predisposición para dialogar aparentemente no hay. Y fíjense ustedes que la semana anterior, que empezó con la jornada de protestas del lunes 13 de junio, en horas de la madrugada del martes 14, esto empieza y sube de tono. Las primeras 24 horas de movilización con la detención de Leonidas Issa, que fue, yo sigo creyendo lo mismo, me parece que fue una decisión absolutamente inapropiada. Algunos han calificado de torpe incluso aquella movida de detener a Leonidas Issa, y más todavía tomando en cuenta las condiciones en las que se dio esa detención, de una manera irregular, arbitraria, sin una orden judicial, y después lo que sucedió, ¿no? Que no se sabía el paradero de Issa, que lo tuvieron de un lado al otro, y al final terminaron dejándolo en libertad, y dejándolo en libertad además con un antecedente gravísimo que nos dio a conocer el viernes anterior Carlos Poveda, su abogado de Issa en este espacio, que se habían acercado voceros del gobierno nacional donde Leonidas Issa a decirle: te dejamos en libertad, pero siempre y cuando levantes del paro. Es decir, usaron la detención arbitraria en contra de Leonidas Issa para presionarlo y chantajearlo. De manera superficial se lo ve de esa manera, al menos a mí me parece que fue así. No sé qué tan acertado sea eso por parte del gobierno nacional. Yo por lo menos considero que es absolutamente inapropiado y absolutamente desatinado el accionar del gobierno al momento de haber detenido al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, lo cual fue también otro evento provocador. ¿Qué pasó durante este fin de semana? Que el presidente de la República, bueno, les decía el viernes anterior en ese mensaje a la Nación, el primer mandatario también habló de medidas que iba a adoptar, como por ejemplo declarar en emergencia el sistema de salud pública del país. Declara en emergencia el sistema de salud del país, y yo les pregunto a ustedes, ¿no fue la propia ministra Jimena Garzón hace algunos días atrás que dijo que no era necesario declarar en emergencia el sistema de salud? ¿Cómo es que hoy se les ocurre declarar la emergencia? Si hace días atrás decían que no hacía falta, que no era necesario. ¿Era necesario, presidente Lasso, ministra, llegar a este momento, a este nivel de convulsión social para decretar la emergencia en el sistema sanitario? ¿Ustedes no hacen una evaluación de cómo está, en qué condiciones está la salud en este país, como para que tomen este tipo de decisiones sin necesidad de llegar a que exista este nivel de presión social? Me parece que también eso lo que demuestra es una falta de conocimiento in situ de la realidad y de la situación por la que atraviesa no solo la salud, sino muchos otros servicios sociales que hay en este país, o servicios públicos. El fin de semana, el presidente Lasso, en medio de toda esta conmoción que existió en el país durante estos días de protesta, visitó cuarteles policiales y militares. Al mismo tiempo que hace dos llamados al diálogo, que son llamados bastante extraños, como yo les decía, sin fondo y sin forma, porque nunca se puso sobre la mesa la fecha, la hora, el día, el lugar, etcétera, de el encuentro para dialogar con los señores de la CONAIE. Fue un llamado al diálogo. Les vamos a dialogar. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Al mismo tiempo que invita a dialogar,
y al mismo tiempo que se había detenido de forma violenta a Isa, al mismo tiempo que se había reprimido con fuerza en las movilizaciones y en las marchas que habían llegado hasta el centro histórico de Quito durante toda la semana, donde veíamos imágenes incluso de golpes que sufría un comunicador en Cotopaxi, o cómo entre 8 o 10 policías le cercaban a una mujer que estaba simplemente con su mascota caminando por la plaza de Santo Domingo y demás. Al mismo tiempo el presidente visita los cuarteles de la policía y del ejército. Y yo no sé, saquen ustedes las conclusiones de cuál fue el mensaje que quiso enviar Guillermo Lasso durante este fin de semana al visitar a los policías y a los militares en cuarteles como el Epiclachima, acá en el sur de Quito, tomándose fotos además con una chaqueta militar como la que ustedes ven ahí, además de un desatino total, haber publicado una foto en donde incluso se ven 2 menores de edad, presumo yo que son los hijos del canciller Juan Carlos Holguín, quien está al teléfono y que subió esta foto a sus redes sociales, ¿no? Donde se ve un presidente Lasso realmente angustiado, ¿no? Desorientado el presidente en esta fotografía. Y sí, como me lo dicen acá también, le agradezco muchísimo a la querida Isabel Ramos. Tan falto de forma y fondo fue el llamado al diálogo que ni siquiera mencionó a quienes están al frente de la manifestación, ¿no? Y de las protestas. Y claro, mientras hacen un llamado al diálogo, fíjense ustedes, hacen el llamado al diálogo sin fondo y forma, visita los cuarteles militares y policiales, y resulta que este fin de semana, ayer domingo, ocurre otro hecho realmente increíble de haberlo vivido, de verdad, porque se supone que estamos en democracia. Y resulta que alguien hizo una llamada anónima. Aló, sí, están ingresando material bélico a las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué? Bombas, armas, ¿qué? No sé, cohetes. Hacen una llamada anónima, entonces de inmediato la fiscalía con la policía van y allanan las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde no encontraron absolutamente nada, más que libros, más que archivos, y parecería que a esta hora, por lo que sucedió en la noche de ayer, el supuesto allanamiento y la alerta esta de una llamada anónima fue nada más que un pretexto para concretar lo que finalmente ustedes están viendo en imágenes ocurrió en horas de la noche, que es la toma también arbitraria y violenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo le escuchaba ayer a Fernando Cerón, al presidente de la Casa de la Cultura, y créanme que estaba conmovido porque él hacía una anotación. Esto ocurre, este hecho, que un grupo de uniformados, sean policías o militares, ocupen la Casa de la Cultura, ocurre ahora en democracia, lo que había sucedido única y exclusivamente hace más de 42 años en dictadura. Es nuestro primer invitado, pero quiero que igual ustedes conmigo le escuchen a Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura, lo que dijo en el momento mismo en que la policía ocupaba la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Saben para qué? Estratégicamente, claro. La Casa de la Cultura está junto al Parque El Arbolito, para evitar que este espacio sea el que acoja a los manifestantes que estarían llegando o por llegar a la ciudad capital. Escuchemos a Fernando Cerón. Queremos hacer público para nosotros la dolorosa situación que tenemos en este instante. La Casa de la Cultura ha sido tomada por la Policía Nacional. Ya han asegurado algunos perímetros en torno a los interiores de este espacio. Es insostenible para nosotros poder garantizar este espacio para la ciudadanía. Con mucha pena, tengo que decir que hoy ha muerto la cultura. Hoy la tiranía, la oscuridad, el terror le ha ganado a la alegría, le ha ganado a la vida, le ha ganado a la diversidad, a la pluralidad. Hoy el terror está posándose
en la institución cultural más importante del país. La última vez que la Casa de la Cultura fue tomada por el Estado, fue controlada por la policía, fue hace 42 años en el contexto de una dictadura. Ahora estamos en dictadura. Esta casa de la libertad, esta casa del pensamiento, esta casa de la diversidad, ha caído en manos del terror. Nosotros no podemos garantizar la seguridad de las personas que se encuentran todavía posadas dentro de la Casa de la Cultura. Vamos a pedir su retirada. Debemos garantizar su seguridad por sobre todas las cosas. Hemos conversado con la policía y la policía nos ha garantizado no persecución y no detención de nadie de las personas que se han encontrado hoy día en la Casa de la Cultura. Y la policía nos ha garantizado el no ingreso a los espacios físicos de la Casa de la Cultura. Se mantendrán en los espacios exteriores. Bien, ahí tienen ustedes. Yo cuando vi por primera vez este video me conmovió muchísimo, porque a Fernando Cerón se le quiebra hasta la voz, ¿no? Y lo que dice él es tan grave. Un espacio como la Casa de la Cultura, que es el espacio de los artistas, que es el espacio de las manifestaciones culturales diversas que tiene un país, en este caso el Ecuador, hoy está ocupado como un cuartel policial, como un cuartel general, ¿no? Y sumado a esto, me da también algunos detallitos adicionales, tanto en los alrededores de la Casa de la Cultura, como también ha pasado en los exteriores de la sede de la CONAIE, acá en la zona de la Granados 16 de diciembre. Se han colocado radares, se han colocado cámaras, se han colocado equipos de comunicación para monitorear estos espacios en donde por lo general suelen o reunirse o establecerse la dirigencia indígena, ¿no? Las oficinas de la CONAIE, acá en la Casa de la Cultura, el Arbolito y demás. ¿Cómo podemos creer que hay un llamado serio, formal, un llamado cabal a dialogar con este tipo de actitudes? Presidente Lasso, probablemente en este momento lo que usted y su gobierno han hecho durante toda esta semana, durante estos 8 días, ha sido exacerbar los ánimos, ha sido provocar más. Y créame, en este país lo que menos queremos, yo les hablo de forma muy particular, esta es mi opinión, ustedes pueden discrepar conmigo, siéntanse en libertad de hacerlo, pero yo lo que menos quiero en este país es que exista más violencia, o que terminemos matándonos entre unos y otros, aunque ese ha sido el llamado de los seguidores del presidente Lasso durante todo el fin de semana, ¿no? Y a pesar de la vigencia de un estado de excepción, esto es súper importante, casi se me pasa. Fíjense ustedes, ellos, el ministro del Interior, Carlos Andrés Vera, medios de comunicación alineados con las tesis del gobierno, entre otros personajes, hicieron un llamado y una convocatoria a una supuesta concentración y marcha por la paz. Por ahí le leí a un sujeto llamado Alfredo Adum, ministro de Bucaram, que amenazó alguna vez con triturar a un periodista, que ahora no es periodista, sino que es político, que es Bernardo Abad, y que es además un mal político, ¿no? Lo amenazó con triturar. Alfredo Adum en su cuenta de Twitter diciendo: presidente, permítanos portar armas para salir a defender la democracia. Y estos otros que les menciono llamando a la gente primero a violar su propio decreto de estado de excepción, que obviamente prohíbe y restringe, entre otras cosas, la capacidad o la posibilidad de reunirse, de asociarse, etc. Entonces primero llamaron a violar su propio estado de excepción. Segundo, están llamando a contramarchas. Es decir, están contradiciéndose ustedes mismos, porque esto que ustedes están haciendo hoy era lo que criticaban en el pasado, las famosas contramarchas. Y por último, lo más importante, ¿qué es lo que están queriendo provocar? Quieren provocar un enfrentamiento entre ecuatorianos. Eso es lo que quieren.
Quieren que la gente de las Chiris se encuentre con la gente que está en Cutuglagua, en San Miguel del Común, en Calderón, etcétera, para que se masacren entre ellos. Tengan un poquito de conciencia de las cosas que hacen y de las cosas que dicen. Yo por lo menos no quiero un baño de sangre entre ecuatorianos. Y presidente, probablemente este es el momento en el que usted pueda redireccionar a su gobierno y plantearse de verdad la posibilidad de sentarse a conversar con la dirigencia de la CONAIE, pero tomando decisiones que sean mensajes de que en realidad de su parte y de parte de todo su gobierno hay predisposición para conversar. Y probablemente una de las cosas más importantes que tiene que hacer en este momento es revisar su gabinete. Ver la pertinencia de si es necesario o no que determinados ministros o secretarios de Estado sigan acompañándolo, o si ellos mismos son los que se encargan de torpedear cualquier posibilidad de diálogo entre usted, su gobierno y la CONAIE. No más actos de provocación, presidente. No más actos de provocación de parte de su gobierno. Quieren la paz, promuevan la paz, provoquen la paz por las vías más adecuadas, más óptimas, no echándole más gasolina al fuego. Lo que han hecho con ISA, lo que hicieron con la Casa de la Cultura, llamar a contramarchas para que los ecuatorianos empecemos a insultarnos unos entre otros, no es lo más saludable para un país que está polarizado y dividido, presidente Lasso. Usted está ahondando muchísimo más la crisis y quienes lo acompañan le hacen un daño terrible y usted no se está dando cuenta de aquello. No se está dando cuenta del daño que le hacen incluso los periodistas más reaccionarios que tiene a su favor y que también son los que generan esos discursos de odio, de racismo y de clasismo a través de sus medios de comunicación, de sus redes sociales, de sus entrevistas, ¿no? Porque ahora también se las dan de analistas, les invitan a algunos espacios a opinar, y ahí ellos alimentan todo este discurso del odio que finalmente lo terminan replicando ustedes, lo cual es triste y es lamentable para este país.